Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a ver un caso práctico y te voy a mostrar cómo Rodrigo consiguió perder esa grasa que tenía acumulada en la zona abdominal. Y es que justamente tengo aquí delante el cambio de Rodrigo, el antes y el después. Y es que él, cuando me acudió a mí, estaba en una situación en la que, bueno, no hacía prácticamente nada de deporte, nada de ejercicio. Tampoco su trabajo se lo permitía mucho porque estaba constantemente viajando, él trabajaba en un barco y estaba pues todo el rato arriba, hacia abajo, viajes y también en cuanto al ámbito nutricional tampoco tenía muchas opciones. Lo que tenía allí principalmente y otras compras que él hacía cuando paraban. Entonces, claro, una situación así a simple vista se puede ver un poco compleja y por eso Rodrigo procrastinó la decisión hasta que llegó un punto en el que dijo, mira, voy a hablar con Carlos para ver si realmente me puede ayudar. Y eso es justo lo que te voy a comentar aquí, porque después de 3 meses de haber estado trabajando con nosotros, pues Rodrigo no solo ha conseguido perder gran parte de la grasa abdominal, sentirse muchísimo mejor, ganar más energía, ha mejorado su forma física, sino que también ha establecido una serie de patrones y hábitos que él mismo sabe que pueden mantener a largo plazo, que es también lo que él buscaba en un principio. Porque él en la entrevista inicial me comentó, oye Carlos, yo, vale, me quiero ver físicamente bien, pero esto lo hago también con un objetivo a largo plazo. Y es que yo quiero envejecer estando en una buena forma física. No quiero llegar a los 70 años y tener que depender de alguien. Ese es un miedo también que tiene mucha gente, ¿vale? Entonces, ese era el principal objetivo que tenía él. Por una parte, obviamente, la mejora en cuanto a forma física. Si tú te sientes bien en tu día a día, con más energía, tu físico está mejor, puedes hacer más cosas, al final eso va a repercutir en tu futuro, en cómo vayas a envejecer. Y eso es algo clave que todos deberíamos tener en cuenta. Que el cómo vayamos a estar nosotros en un futuro depende en gran medida de todas las acciones y de absolutamente todas las decisiones que tomemos en el día de hoy. Si tú en el día de hoy no estás procurando hacer o tomar ciertas cosas que saben que te van a beneficiar para el día de mañana no te vayas a quejar, porque ya tuviste en su debido tiempo la ocasión, ¿vale? Así que bueno, él sí que es cierto que Rodrigo pues tenía una mentalidad abierta al cambio y al aprendizaje, ya que yo le comenté que, bueno, aunque las circunstancias eran la que era, pues yo le iba a proponer en base a a la información que él me dio, cosas que quizás pues no estaba acostumbrado a hacer, tanto como la nutrición como el entrenamiento, ¿vale? Y él se comprometió. Se comprometió en primer lugar con un periodo de 12 semanas, que ahora después pues seguiremos avanzando, como es obvio, pero yo le pedí un compromiso mínimo para empezar de 12 semanas, 3 meses, por el cual él tenía que seguir un patrón y una estructura en cuanto a entrenamiento, nutrición, que esto es lo que le hizo pues conseguir el cambio físico que viste antes en pantalla, ¿vale? Al final, cuando tú tienes un acompañamiento, un plan, una estructura y unas cosas claras respecto a lo que tienes que hacer, es mucho más fácil ponerte a ello, porque todos tendemos a procrastinar cuando depende de nosotros, ¿no? Cuando sabemos que tenemos que entrenar, pero si no tenemos un plan, pues decimos, bueno, voy a hacer esto o voy a hacer esto otro y o bien no lo hacemos o acabamos antes de tiempo o no entrenamos a la intensidad que debemos entrenar o no comemos como deberíamos haber comido porque no tenemos una pauta concreta. Y eso es lo que a él también le faltaba. Entonces él se comprometió primeramente durante un periodo de 12 semanas, ¿vale? Su nivel físico pues era regular, tirando a malo, porque no tenía ningún tipo de experiencia en cuanto a entrenamientos tipo HIIT ni en cuanto a entrenamientos de fuerza. También su técnica, podemos decir que no era tampoco tan buena. No podía hacer muchas flexiones, ni tampoco la técnica de las sentadillas era regular, la zancada, los ejercicios básicos podemos decir que no los dominaba, pero eso no fue un impedimento. Y tampoco tenía una gran variedad de material para entrenar, ya que en el barco no tenían gimnasio y él contaba con unas mancuernas de 8 kilos y unas bandas elásticas. Eso sí, él me comentó que podía entrenar 4 días a la semana más o menos y podía sacar alrededor de 1 hora. Y eso fue lo que hicimos, adaptar el entrenamiento a su situación actual. No que él se tuviese que adaptar a lo que yo le iba a proponer.
Obviamente, si él me da a elegir a mí, yo le pauto lo mejor. Pero ahora mismo nosotros lo que hacemos es adaptarnos a su estilo de vida y a su día a día, que al final pues es lo más importante para que pueda llevarlo también a la práctica y que sea mantenible a largo plazo, ¿vale? También comentarte que él, en cuanto al estilo de vida y alimentación, él sí que es cierto que hacía ayunos ocasionalmente. También contaba con una buena base nutricional, ya que se había estado informando más o menos y tenía cierto conocimiento, aunque no tenía después a la hora de la práctica una cierta estructura en cuanto a llevarlo a cabo, pero sí tenía ciertas nociones que también es importante. Y también contaba con algunas restricciones en cuanto a intolerancias, como por ejemplo a la lactosa, cosa que también tuvimos que tener en cuenta a la hora de diseñar el plan nutricional. Ahora bien, y esto es lo que interesa, lo que te interesa, ¿cómo ha conseguido Rodrigo ese cambio físico que has visto antes en pantalla? Bien, primero de todo, lo que hicimos es evaluar un poco todo el proceso que él llevaba meses atrás, qué era lo que él venía y había estado haciendo en cuanto a nutrición, entrenamiento, estilo de vida, los hábitos que tenía, y en base a ello empezamos a organizar y estructurar un plan. ¿Cuáles eran las bases? Pues mira, en primer lugar, nos enfocamos en una educación nutricional. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que Rodrigo aprendiera a estructurar sus comidas con los alimentos que ya consume, pero mejorando aquellas proporciones y la densidad nutricional, que al final es lo más importante. Cuando tú tienes claro, tienes una idea, un mapa mental de cómo deberías comer, y encima, para que no tengas que pensar, te lo dan ya todo hecho, pues obviamente es mucho más fácil que lo sigas. E incluso aunque viajes y tengas pocas opciones, siempre van a haber opciones mejores que otras. Opciones que tengan más densidad nutricional, que te aporten más proteínas, más grasas saludables, más carbohidratos complejos de bajo índice glucémico y sobre todo más vitaminas y minerales, que es lo importante. Después, segundo punto, en cuanto al entrenamiento. ¿Qué hicimos en el entrenamiento? Si tenía muy poco material y no tenía una gran base en cuanto a técnica, movimientos básicos, entrenamiento de fuerza. Pues bien, el entrenamiento le pautamos un programa de fuerza adaptado a su nivel de condición actual, que respetase obviamente las molestias que él presentaba, sobre todo a la hora de hacer ciertos ejercicios en cuanto a hombros y también con ejercicios de rodilla y de impacto, ya que él no podía hacer eso y tenía pues ciertas limitaciones en ese aspecto. Entonces, aunque el entrenamiento no era tan intenso como por ejemplo siguen otros hombres del programa, pero lo pudo seguir porque al final fue adaptado él y fue progresando también en repeticiones, en series, en intensidades a su ritmo, que es lo más importante, ¿vale? Y al final cuando uno mejora la técnica, mejora la movilidad y mejora su nivel de fuerza, obviamente el aumento de intensidad viene sí o sí. Y al final eso es lo importante. Después, algo también a tener en cuenta es que la rutina fue una rutina que era sostenible, sin extremismo, no te voy a engañar. Al final sí que es cierto que vemos siempre que cuando uno quiere conseguir resultados, sobre todo en un pequeño periodo de tiempo, se va a un extremo o a otro, o al blanco o al negro. Hacer las cosas así porque yo quiero los máximos resultados posibles. Ya viste en la foto de Rodrigo que él ha perdido prácticamente toda la grasa abdominal sin hacer ninguno de estos extremismos, lo cual es muy importante también a la hora de mantenerlo a largo plazo, que era uno también de los objetivos que él tenía. Y sin necesidad de eliminar comidas ni complicarse con dietas, porque los hábitos base que hemos instaurado pues son bastante buenos y la estructura que él tiene en cuanto a alimentación pues es bastante buena. Y ojo, no contó calorías, ni pesó los alimentos, ni muchísimo menos. Simplemente teniendo en cuenta unas pautas básicas que hay que seguir en cuanto a alimentación, cualquier hombre, obviamente dependiendo de las circunstancias y la situación, puede conseguirlo. Así que si tú estás viendo esto, que sepas que no eres diferente, ¿vale? Después, otro punto importante, otra clave importante, los controles, el acompañamiento profesional que él tenía constantemente.
Tú piensas que tú puedes tener el mejor entrenamiento, la mejor nutrición del mundo, pero si no tienes un control, un acompañamiento, no tienes a alguien que te haga sentir también acompañado y te apoye, tanto emocional como técnicamente, como a nivel de anímicamente, porque al final hay semanas en las que, pues como la vida misma, hay bajones y no estamos al 100% y necesitamos que alguien esté detrás nuestra. Y eso también ayuda. Entonces eso, con los controles semanales, lo íbamos viendo que iba mejorando, que iba empeorando, que había que adaptar un poco todo, pero llevábamos ese control y también teníamos un grupo de WhatsApp donde estábamos Rodrigo, yo y mi compi, y ahí en el día a día también nos tenía para todo ello, lo cual también es muy importante, el hecho de sentirse acompañado y tener ese control para llevar ese orden y saber que exactamente estamos haciendo las cosas bien y estamos por el camino correcto, ¿vale? Y también, y ya por último punto, el compromiso que uno tiene con el proceso a largo plazo, ¿vale? Porque si hay algo importante, que yo eso también, por eso también me reúno con todo el mundo, todas las personas, todos los hombres que quieren acceder al programa. Yo primero tengo una entrevista con ellos para saber qué es lo que buscan, cuál es su situación y ver si realmente les puede ayudar. Rodrigo no buscaba resultados rápidos, sino un cambio duradero que se pudiese mantener a largo plazo. Y ese es el tipo de perfil y de hombre con el que nosotros trabajamos y con el que yo también me siento cómodo. Yo no quiero que si Rodrigo me hubiese venido, me hubiese dicho, Carlos, yo quiero el mejor físico en 3 meses y después ya, pues que sea lo que Dios quiera. No me merece la pena porque va a ser un chute de energía malgastada en 3 meses que sí que te pueden ver muy bien, pero ¿de qué sirve si eso no vas a poder mantenerlo a largo plazo? Yo quiero que cada hombre que trabaja con nosotros entre en un punto A, salga en un punto B, pero que dentro de los años esté en un punto C. Que si yo me encuentro contigo por la calle diga, joder, enhorabuena. Y eso es justo lo que va a ocurrir con Rodrigo. Y ya lo verás. Así que bueno, teniendo una buena mentalidad y una buena disposición, dejarse ayudar, obviamente invertir también en uno mismo, uno puede mantener y conseguir grandes resultados si se lo propone. Y al final eso es lo más importante y lo que uno se lleva de todo esto. Y así fue realmente como lo consiguió Rodrigo. No hay nada estratégico, mágico, como siempre creemos. No, si tomas este alimento todas las mañanas vas a conseguir perder la barriga. No existe, señores. Hay cosas que te pueden ayudar más, cosas que te pueden ayudar menos, pero al final lo que siempre funciona es la constancia, el querer algo, el proponerse algo, conseguirlo, el pedir ayuda y el trazar un plan y cumplirlo. Eso es lo más importante. Si tú sigues esas 5 cosas que te he comentado, ya te digo yo que en 3, en 6 meses, en un año, vas a ser otra persona. Pero lo más importante, tienes que empezar ya. Y si quieres empezar con nosotros, si quieres ver si eres el tipo de perfil, el tipo de hombre con el que trabajamos, simplemente lo único que tienes que hacer es rellenar un formulario que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Nos pondremos en contacto con nosotros y si eres apto me reuniré contigo por videollamada para conocerte un poco, para evaluar tu caso, tu situación actual y si podemos trabajar juntos, pues para mí será un placer. Así que nada, lo dicho, espero que te haya ayudado este vídeo a abrir un poco la mente, el prisma y ver que no hay que hacerlo todo perfecto ni que las circunstancias tampoco tienen que ser las mejores porque siempre, siempre, siempre se puede conseguir resultados. Si no, pregúntaselo a Rodrigo que viajando, teniendo pocas opciones, poco material, ha conseguido pasar de ese punto A ese punto B. Y ojo, prácticamente no ha perdido peso, el peso se ha mantenido. Lo que sí ha perdido ha sido el volumen corporal, la grasa, la recomposición corporal obviamente se ha dado porque físicamente se le ve mucho mejor, más fuerte, pero esa grasa del abdomen especialmente pues ya no está y al final eso es lo importante. Así que nada, te mando un fortísimo abrazo y recuerda si te ha gustado darle un buen like, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo. Chao, chao.